Hola, hola, ¿cómo estás? Aquí estamos en administración con la idea de continuar avanzando en los contenidos, ya hemos visto qué son las organizaciones. Vamos a comenzar con la unidad número 2, el entorno de las organizaciones. Es importante que tengas el cuadernillo en mano para seguir los contenidos que son exactamente los mismos, con algunas explicaciones o ampliaciones de lo que figura allí en el cuadernillo. Vamos a comenzar entonces por desarrollar qué es el entorno de una organización. Entorno son todos aquellos elementos que influyen significativamente de manera directa o indirecta en las tareas diarias de una organización y en sus estrategias. Es decir, sería todo aquello que rodea a la organización y que genera cierta influencia o reacciones al ambiente que se está desarrollando dentro de esa organización. Aquí, en esta representación gráfica, podrás ver lo que se considera como ambiente externo y lo que se considera como ambiente interno. Si observas, están las organizaciones, que ya sabes el concepto, son un grupo de personas que se relacionan, que trabajan de manera coordinada entre sí para el logro de un objetivo en particular. No importa qué tipo de organización, se va a generar un conjunto de fuerzas que las que están dentro de la organización las vamos a llamar fuerzas internas. Dependerá del grado de sinergia que tengan estas personas dentro de la organización para el logro de sus objetivos. Mientras que todo lo que rodea a esta organización, todo lo que está por fuera de esta organización, es lo que vamos a llamarles fuerzas externas y que corresponden al ambiente externo. Ese ambiente externo es el que va a influir, que puede influir de manera positiva, de manera negativa, de manera neutra, a la organización en cuestión que estemos analizando. Hay diferentes tipos de entorno. Ese entorno puede caracterizarse según su naturaleza, puede ser simple, dinámico, estable, turbulento, complejo o estático. Todo dependerá también del grado de incertidumbre que tenga. Mientras mayor sea el grado de incertidumbre de lo que va a suceder en ese entorno, en ese ambiente externo, mayores serán los inconvenientes o dificultades en cuanto a que si por su naturaleza es turbulento y le sumamos el grado de incertidumbre, se va a hacer aún más complejo y estático. Mientras que si hay menor grado de incertidumbre, se va a generar una naturaleza estable, por lo que puede que ese entorno sea simple y dinámico. Por eso se dice que siempre a mayor incertidumbre hay una mayor inestabilidad, que es la situación justamente que estamos viviendo ahora. Ante este grado de incertidumbre de esta situación que estamos atravesando a causa de la pandemia, la situación del entorno es bastante complejo y bastante turbulento. Para el análisis de este entorno, tanto interno como externo, es muy útil la aplicación del análisis FODA. ¿Qué es el análisis FODA? Fíjate las imágenes, ahí ves un dibujo en la que estamos representando a las fortalezas, a las debilidades, las oportunidades y las amenazas, porque en realidad el análisis FODA, la palabra FODA, son las siglas que responden justamente a estas palabritas que observas ahí en la imagen. Es decir, el análisis FODA básicamente es una herramienta que nos permite informarnos sobre una situación actual, proyectarnos a futuro y tomar decisiones en base a la información que se desprende de ese análisis. FODA, como les decía, es una sigla formada por las primeras letras de las palabras: fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Es un concepto muy sencillo y muy claro de entenderlo, pero sin embargo, a la hora de analizar cuáles son las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de una organización en particular, requiere de un minucioso trabajo y análisis para llegar a conclusiones que nos sean útiles para tomar decisiones. Por lo tanto, lo importante es que tenés que distinguir es que cuando nos referimos al ambiente interno, lo que tenemos que analizar de esa organización, cuáles son las fortalezas y las debilidades. Y en cuanto a lo que está fuera de la organización, es decir, el ambiente externo, ver qué oportunidades y amenazas nos genera ese ambiente externo.
Vamos en detalle con las fortalezas. Las fortalezas son aquellas fuerzas internas positivas con que la empresa cuenta, es decir, son todos aquellos aspectos que destacamos como buenos, como por ejemplo la habilidad y la capacidad profesional de nuestros empleados, la rapidez para atender los pedidos, la tecnología que disponemos en nuestra organización, etcétera. Es decir, esto quiere decir entonces que podemos identificar y analizar dentro de nuestra organización cuáles son los factores positivos que hacen que las personas nos elijan a nosotros. Todo ese análisis se va haciendo paso a paso. Recuerda entonces que las fortalezas pertenecen al ambiente interno. Las debilidades pertenecen también al ambiente interno y es ahí en donde tenemos que detenernos a mirar cuáles son esos puntos negativos o fuerzas internas que debemos mejorar o que se carecen, es decir, no se tienen y que nos dificultan la realización de nuestros objetivos. Por ejemplo, observamos falta de responsabilidad, demoras en la entrega de productos, mala atención de los clientes, mala comunicación, etcétera. O a lo mejor no contamos con la tecnología adecuada, con los recursos necesarios. Todos esos aspectos tenemos que ir haciendo como un listado en la que, si haces una relación con todo lo que venimos viendo antes, es como que todo lo que es debilidades sería parte de lo que es entrópico, de la entropía. ¿Te acordás de la sinergia y de la entropía? Bueno, los aspectos positivos, la fortaleza sería todo lo sinérgico, mientras que las debilidades, todo lo que genera, digamos, efectos negativos, por lo tanto estamos hablando de entropía. Por lo tanto, entonces, vistas las fortalezas y debilidades que pertenecen al ambiente interno, vamos con las del ambiente externo. En el ambiente externo podemos encontrar oportunidades y también podemos encontrar amenazas. Las oportunidades, obviamente, son todas aquellas razones positivas porque la organización ve posibilidades de desarrollarse. Puede darse el caso de que existan vacíos estratégicos, oportunidades del entorno que no están siendo explotadas. ¿Qué son los vacíos estratégicos? Son oportunidades del entorno que no están siendo explotadas. Es decir, vemos en una zona, acá estaría faltando una librería, o faltaría un almacén, o faltaría una fotocopiadora. Esos vacíos, si nosotros los vemos, podemos encontrar la oportunidad de generar una nueva unidad de negocio. También se le suele llamar a dónde hay un nicho, donde hay un punto muerto. Eso es un vocabulario que utilizan mucho los empresarios, es decir, aquí hay un punto muerto, aquí hay un sector que no está explotado. Mientras que las amenazas, todo lo contrario, significa algo que hace generar cierto temor por parte de la empresa en el sentido de que si aparece, por ejemplo, un competidor que ofrece alternativas mejores que las nuestras, eso puede significar, ¿no es cierto?, que nuestra empresa entre en crisis con posible extinción, como veníamos viendo cuando vimos nacimiento, desarrollo y crisis. Estos son algunos ejemplos que, a modo de qué son las oportunidades y las amenazas para que las comprendas mejor. Hay, por ejemplo, oportunidades en las cadenas de compradores. Hay que analizar quién es el comprador más rentable, a quién me conviene vender, a dónde me conviene ubicar mi comercio, en qué zona. O también a quién me conviene venderle, a los como minoristas, a las personas consumidores finales, o me conviene vender a los negocios, es decir, vender al por mayor. Todas esas cosas son aspectos que tienen que analizar para ver cuáles son las oportunidades y tomarlas y no dejarlas pasar. Al igual que, por ejemplo, oportunidades de productos o servicios complementarios. Ustedes saben que hay muchos productos que se complementen entre sí. Entonces, si en este momento en este momento la tecnología es uno de los factores más importantes, seguramente todos los productos complementarios de la modalidad virtual, por ejemplo, de la educación de la modalidad virtual, va a generar, ¿no es cierto?, una mayor oportunidad. Todo lo que es productos tecnológicos relacionados con las computadoras va a generar una oportunidad justamente en este momento, por ejemplo. Y también es muy importante identificar los segmentos del mercado, es decir, la relación del mercado o diversificación del mismo. Es decir, cuando hablamos de mercado, es el lugar donde se reúnen compradores y vendedores. Así se analiza el mercado, cuáles son los oferentes y cuáles son los demandantes. Entonces es importante tratar de ampliar esos horizontes y diversificar el mercado.
llegamos a este punto en el cual solamente hemos visto qué es entorno, qué es análisis FODA, y ahora te propongo que trabajes en tu carpeta, que copies estas preguntitas muy sencillas, las respondes en la carpeta. Te sugiero, te aconsejo que lo hagas a mano, no hace falta que lo hagas en un Word y que después lo imprimas, lo puedes hacer a mano, para fijar esto que vimos, que fue muy cortito, que entiendes por entorno de las organizaciones, qué significan las siglas FODA, qué es un vacío estratégico, que ya lo expliqué, explican qué consiste el FODA muy brevemente, y da ejemplos que no estén en este desarrollo de explicación, de cada una de ellas, es decir, da un ejemplo de fortaleza, de oportunidad, debilidad y amenaza, recordando siempre que las fortalezas y las debilidades son en ambiente interno, mientras que las otras son de ambiente externo. Paso a paso vamos viendo esto. Hemos llegado al final de la clase virtual de hoy. Para agendar, ¿qué tenemos para agendar? Que muy pronto continuaremos con las variables directas e indirectas del entorno de las organizaciones, para que vayas siguiendo el contenido por el cuadernillo. Hasta pronto, hasta la próxima, nos vemos.